Hola, hola, mis preciosos soñadores. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí, en nuestro rinconcito virtual de aventuras. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, listos para embarcarse en un viaje con nosotros. Hoy les tengo preparado algo realmente especial, algo que les va a derretir el corazón y alimentar esa llama viajera que todos llevamos dentro. Hoy vamos a vivir, aunque sea a través de la pantalla, una escapada romántica de ensueño a París. Sí, lo escucharon bien, París. Pero no cualquier viaje a París, no. Vamos a sumergirnos en un aniversario muy especial, protagonizado por una pareja que muchos adoran, Ande y Kerem. Prepárense para suspirar, para emocionarse y para anotar un montón de ideas para su propia escapada romántica, porque esta es de esas que dejan huella. Si son nuevos por aquí, bienvenidos al Club de los Soñadores. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras aventuras. Prometemos llevarlos a lugares increíbles, compartir experiencias únicas y sobre todo, inspirarlos a vivir la vida al máximo. Y si ya son parte de esta familia, gracias. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos este viaje mágico. Imaginen esto, la Torre Eiffel iluminada, una suave brisa parisina, el aroma de los croissants recién horneados y dos personas, Ande y Kerem, celebrando un año de amor en la ciudad más romántica del mundo. ¡Qué postal, La verdad es que llevamos semanas planeando este vídeo, investigando cada detalle, cada rincón especial, para que ustedes se sientan realmente ahí, viviendo esta experiencia con ellos. No queríamos que fuera un simple recuento de lugares turísticos, sino una inmersión total en la atmósfera parisina, capturando la esencia del romance y la alegría de celebrar el amor verdadero. Hemos consultado guías locales, blogs especializados en viajes románticos, y hasta hemos visto decenas de películas ambientadas en París para inspirarnos y crear la escapada perfecta para Ande y Kerem, y para ustedes. Nuestra aventura comienza con su llegada al aeropuerto Charles de Gaulle. Imaginen la emoción palpable en el aire, la alegría de estar juntos, de empezar esta aventura. Después de un vuelo largo y seguramente agotador, la energía entre ellos era palpable, una mezcla de anticipación y emoción por lo que estaba por venir. Los recogió un coche clásico elegante, un Citroën Trax Chenavan negro brillante, perfecto para la ocasión. Nos pareció que un coche moderno no encajaba con el ambiente romántico que queríamos crear. Y desde ese momento, la magia de París los envolvió por completo. El chofer, un hombre elegante con un acento francés marcado, les dio la bienvenida con una sonrisa y una rosa roja para Ande. Pequeños detalles que marcan la diferencia. Su hotel. Elegimos un boutique hotel con vistas a la Torre Eiffel, el Hotel Plaza Athénée. Un lugar íntimo con encanto, con un balcón perfecto para disfrutar de un café por la mañana y una copa de vino al atardecer. Este hotel no solo ofrece vistas impresionantes, sino también un servicio excepcional y una decoración que combina el lujo clásico con toques modernos. La decoración, cuidada hasta el último detalle, creaba un ambiente acogedor y romántico. Imaginen pétalos de rosa sobre la cama, una botella de champán helada esperando por ellos, fresas cubiertas de chocolate y una nota personalizada dándoles la bienvenida. Un verdadero cuento de hadas. Queríamos que se sintieran como reyes, que cada detalle estuviera pensado para hacerlos sentir especiales. Después de dejar sus maletas y refrescarse un poco, Ande y Kerem salieron a explorar la ciudad. Su primera parada, un clásico. La Torre Eiffel. Subieron hasta la cima para disfrutar de las vistas panorámicas de París. Habíamos reservado sus entradas con antelación para evitar las largas colas, una recomendación que les hacemos a todos ustedes. Imaginen las fotos que se tomaron, los besos robados con la ciudad a sus pies, los abrazos apretados sintiendo la brisa en sus rostros. Un momento inolvidable. Kerem, siempre atento, sacó una pequeña caja de terciopelo y le regaló a Ande un collar con un dije de la Torre Eiffel, un recuerdo tangible de este viaje mágico. Luego pasearon por los Campos Elíseos, disfrutando del ambiente parisino, observando a la gente, admirando las tiendas de lujo. Caminaron cogidos de la mano, comentando sobre la arquitectura de los edificios y las tendencias de la moda que veían en las vitrinas. Se detuvieron a tomar un café en una terraza en la Durée, observando el mundo pasar. Eligieron dos de sus famosos macarons, uno de frambuesa y otro de rosa. Esos pequeños momentos, esos detalles aparentemente insignificantes, son los que realmente construyen los recuerdos más bonitos. La risa de Ande resonaba en la terraza mientras Kerem le contaba chistes. Para la hora del almuerzo elegimos un bistro tradicional francés, Le Bourguignon Chartier, con manteles a cuadros, camareros amables y un menú delicioso. Un lugar con historia y encanto, donde se puede disfrutar de la auténtica cocina francesa a precios asequibles.
Probaron la sopa de cebolla gratinada, el confit de pato y por supuesto, el crème brûlée. Una explosión de sabores. Y por supuesto, no podía faltar una botella de vino tinto Beaujolais para acompañar la comida. La conversación fluyó entre ellos, hablando de sus proyectos futuros y recordando los momentos más especiales de su relación. Después del almuerzo, se dirigieron al Museo del Louvre. No intentaron ver todo, sería imposible, sino que se centraron en las obras más emblemáticas, como la Mona Lisa y la Venus de Milo. Habíamos contratado un guía privado para que les explicara la historia y el significado de cada obra de arte. Se tomaron su tiempo para admirar cada detalle, para apreciar la belleza del arte. Ande se mostró especialmente interesada en la historia de la Mona Lisa, mientras que Kerem quedó fascinado por la perfección de la Venus de Milo. Luego pasearon por los jardines de las Tullerías, un oasis de paz y tranquilidad en medio de la bulliciosa ciudad. Alquilaron un pequeño bote de vela y lo hicieron navegar por el estanque central. Se sentaron en una banca, disfrutando del sol y de la compañía del otro. Ande le leyó poemas de Baudelaire a Kerem, mientras las hojas de los árboles caían suavemente a su alrededor. Por la tarde decidimos llevarlos a un paseo en barco por el Sena, a bordo de un bateau mouché. Imaginen navegar por el río pasando por debajo de los puentes más emblemáticos de París, como el Pont Neuf y el Pont Alexandre III, con la Torre Eiffel iluminada al fondo. Una vista espectacular. El guía del barco les contó historias y leyendas de la ciudad, mientras ellos se abrazaban disfrutando del paisaje. Después del paseo en barco los llevamos a Montmartre, el barrio de los artistas. Recorrieron las calles empedradas, admirando las obras de los pintores, escuchando la música de los artistas callejeros. Se detuvieron en la Place du Tertre, donde un artista les hizo un retrato a carboncillo. Un recuerdo único de su viaje. Ande insistió en que el retrato capturara la esencia de su amor. Para la cena, reservamos una mesa en un restaurante con estrella Michelin, Le Jules Verne, situado en el segundo piso de la Torre Eiffel, con vistas a la ciudad iluminada. La comida era exquisita, el servicio impecable y el ambiente romántico. Disfrutaron de una cena inolvidable, celebrando su aniversario por todo lo alto. El chef preparó un menú degustación especial para ellos, con los platos más representativos de la cocina francesa contemporánea. Después de la cena, caminaron de regreso al hotel, disfrutando de la magia de París por la noche. Se detuvieron en un puente, el Pont des Arts, para admirar la Torre Eiffel iluminada. Lamentablemente los candados del amor ya no están permitidos, pero lanzaron una moneda a la fuente de Saint-Michel, pidiendo un deseo. Y luego regresaron al hotel, con el corazón lleno de amor y recuerdos. Pero la aventura no termina aquí. Al día siguiente, después de un desayuno tranquilo en el balcón de su hotel, con croissants recién horneados, café y zumo de naranja natural, Ande y Kerem se dirigieron al barrio de Le Marais. Este barrio, conocido por su ambiente bohemio y sus tiendas de diseño, era el lugar perfecto para un paseo matutino. Recorrieron sus calles estrechas, descubriendo pequeñas boutiques, galerías de arte y cafés encantadores. Se detuvieron en una pastelería, Pierre Hermé, para probar los famosos macarons parisinos. Eligieron una variedad de sabores, desde el clásico chocolate hasta el exótico pistacho y la innovadora combinación de rosa, frambuesa y lichi. Una verdadera delicia. Kerem, goloso confeso, no pudo resistirse a probar uno de cada sabor. Luego visitaron la Place des Vosges, una de las plazas más antiguas y hermosas de París. Se sentaron en un banco disfrutando del sol y de la tranquilidad del lugar. Observaron a los niños jugando y a las parejas paseando cogidas de la mano. Ande aprovechó para hacer algunas fotos con su cámara vintage. Para el almuerzo eligieron un restaurante en el Canal Saint-Martin, un lugar muy popular entre los parisinos, llamada Le Comptoir General. Disfrutaron de una comida ligera y refrescante con vistas al canal. Eligieron una ensalada Nicoise y un croque monsieur, acompañados de una copa de vino blanco. Por la tarde se dirigieron al barrio de Saint-Germain-des-Prés, conocido por sus librerías y cafés literarios. Visitaron la librería Shakespeare and Company, un lugar emblemático para los amantes de la literatura. Se perdieron entre los libros, buscando nuevas historias que contar. Ande encontró una edición antigua de El Principito, y Kerem un libro de poemas de Neruda. Se tomaron un café en el Café de Flore, un lugar histórico que ha sido frecuentado por escritores y artistas durante décadas. Se imaginaron a Hemingway y Sartre sentados en las mismas sillas, discutiendo sobre literatura y filosofía. Kerem le leyó un fragmento de su libro de poemas a Ande, creando un momento íntimo y especial. Para la cena, reservamos una mesa en un restaurante italiano, Pink Mamma, un pequeño homenaje a los orígenes de Kerem. Disfrutaron de una pasta fresca y deliciosa, acompañada de un vino italiano Chianti. El ambiente era animado y divertido, con música en vivo y una decoración colorida.
Después de la cena, se dirigieron al Moulin Rouge, el famoso cabaret parisino. Disfrutaron de un espectáculo lleno de música, baile y color. Una noche inolvidable. Se maravillaron con la belleza de las bailarinas y la energía del espectáculo. Kerem no paraba de reír y aplaudir. Al día siguiente, antes de regresar a casa, Andy y Kerem hicieron una última parada, el barrio de Pigalle. Este barrio, conocido por su ambiente picante y sus sex shops, es también el hogar de la famosa iglesia del Sacré-Cœur. Subieron a la colina de Montmartre para visitar la iglesia. Disfrutaron de las vistas panorámicas de París desde la cima. Prendieron una vela en la iglesia, pidiendo por su amor y su felicidad. Luego caminaron de regreso al hotel, disfrutando de las últimas horas en París. Se tomaron un último café en una terraza, recordando los momentos más bonitos de su viaje. Ande le regaló a Kerem un pequeño cuaderno lleno de fotos y recuerdos de su viaje, un tesoro que guardarían para siempre. Y así, con el corazón lleno de amor y recuerdos, Ande y Kerem se despidieron de París. Un aniversario inolvidable, una escapada romántica de ensueño. Y ahora, después de este viaje virtual, ¿qué les pareció? Espero que les haya gustado tanto como a nosotros. Hemos intentado transmitirles toda la magia y el romanticismo de París, a través de los ojos de Ande y Kerem. Queríamos que sintieran la emoción de viajar, el placer de descubrir nuevos lugares y la alegría de compartir momentos especiales con la persona que aman. En resumen, hemos vivido una escapada romántica de aniversario en París. Hemos visitado la Torre Eiffel, los Campos Elíseos, el Museo del Louvre, los Jardines de las Tullerías, Montmartre, Le Marais, Saint-Germain-des-Prés y Pigalle. Hemos disfrutado de la gastronomía francesa, de la cultura parisina y del amor de Ande y Kerem. Hemos caminado por sus calles, respirado su aire y saboreado su encanto. Espero que este vídeo les haya inspirado a planear su propia escapada romántica. No hace falta irse hasta París para vivir momentos especiales con la persona que aman. Lo importante es crear recuerdos, disfrutar de la compañía del otro y celebrar el amor en cada momento. Ya sea una escapada a la playa, una caminata por la montaña o simplemente una cena romántica en casa, lo importante es dedicar tiempo a la persona que aman y crear momentos inolvidables. Quiero agradecerles de todo corazón por haber compartido este viaje con nosotros. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y llevando alegría a más personas. Cada uno de sus comentarios, likes y suscripciones nos motiva a seguir creando contenido de calidad y a compartir nuestras aventuras con ustedes. Me encantaría saber qué les pareció el vídeo. ¿Cuál fue su momento favorito? ¿Qué lugar de París les gustaría visitar? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que siempre los leo con mucho cariño. Me encanta leer sus historias, sus experiencias de viaje y sus ideas para futuros vídeos. Y ahora, el momento que todos estaban esperando, la llamada a la acción. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni una sola de nuestras aventuras. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Estamos preparando muchas sorpresas para ustedes, desde viajes a destinos exóticos hasta consejos para organizar la escapada perfecta. Y recuerden, la vida es una aventura, y está hecha para ser disfrutada al máximo. Así que salgan, exploren, amen y sean felices. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor está en el aire, especialmente en París. Ciao.